La pregunta no es si el próximo bull run de Bitcoin es la siguiente gran oportunidad de inversión. La pregunta es cómo capitalizar al máximo dicha oportunidad. La creatividad y la innovación, igual que la libertad, siempre encuentran su camino. Siempre habrá pioneros oportunos que aprovechen las circunstancias. La pregunta es cómo ser esos pioneros. ¿Qué tenemos que hacer para parecernos más a la gente que supo capitalizar desde el inicio la fiebre del oro del siglo antepasado? ¿Qué tenemos que hacer para parecernos a aquellos que pueden visualizar el potencial de un proyecto inmobiliario antes de que se construya? Lo primero y más importante es identificar qué tipo de pioneros podríamos ser. Y todo indica, dado el contexto macro, geopolítico y monetario, que hoy lo más adecuado desde el punto de vista especulativo es ser criptopioneros. La alineación de planetas ya comenzó, los argumentos pro Bitcoin se siguen acumulando y la base de despegue es cada vez más grande. El vuelo lunar cripto nos volará la cabeza. Veamos entonces qué sigue para las criptomonedas en 2 puntos. Si estás viendo este video en un grupo muy reducido de criptopioneros estás... Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Así es la verdad, maestro. Si estás viendo este video, estás en un grupo de poco más de 10,000 personas que no solo saben lo que se viene para Bitcoin y las criptomonedas en 2024, sino que además estás consciente de la magnitud en la explosión del próximo bull run. Cuando esta información realmente llegue a las masas, será demasiado tarde. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es... tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Pero no solo se trata de ganar, se trata más bien de conservar lo ganado. Tienes toda la razón, ese punto es clave. En el criptoverso hemos visto, sobre todo con la experiencia de 2021 y 2017, que hacer 10, 15, 20x o más solo es la mitad del camino. Es decir, no solo hay que llegar a la cima, sino también llevar a cabo el descenso, que puede ser más peligroso que el ascenso. Aprovechemos la criptoplataforma de despegue que se está construyendo, porque el vuelo lunar cripto nos volará la cabeza. Y veamos qué sigue entonces para Bitcoin y las criptomonedas en 2 puntos. Punto número 1, criptopioneros con información privilegiada. Antes de dictaminar si realmente somos criptopioneros con información privilegiada, o por lo menos con información que no ha llegado todavía a las masas, veamos cuál es dicha información. Recientemente aquí en CryptoYoda hemos utilizado la analogía de la alineación de planetas para hacer referencia a que se están agregando variables pro cripto a la ecuación del contexto financiero internacional, que hará que el precio de Bitcoin y el resto de las criptomonedas aumente sustancialmente durante 2024 y 2025. Recapitulemos brevemente cuáles son estas variables pro cripto, joven Padawan. Faltaba más, maestro. La primera variable pro cripto, en este caso ya alineada, es el hecho de que la SEC, o Securities and Exchange Commission, perdió el caso legal contra Ripple y XRP. Dicha variable va de la mano con la noción de que la SEC es una agencia reguladora con un enfoque fundamental e intrínsecamente perdedor. Su mismo presidente, Gary Gensler, dijo no ha mucho que si no pierdes casos es que no estás llevando los suficientes casos a la corte. La SEC acaba de perder otro caso contra la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Exacto, un caso que tuvo que ver con la recompra de acciones por parte de compañías. La SEC está en realidad en una muy mala racha, tanto que un artículo del Wall Street Journal escrito por su mesa editorial abrió con la pregunta: ¿será que Gary Gensler ganará algún día algún caso? Conclusión, la SEC, un enemigo digno, nunca fue, no. La segunda variable es la que tiene que ver con la transición reputacional de Bitcoin de un activo oscuro que parecía solo facilitar el trabajo de criminales a un activo que puede revolucionar las finanzas como las conocemos. Para la mala suerte de los opositores cripto, esta idea no la decimos aquí solamente, sino que es un argumento presentado por Larry Fink, el CEO del mayor gestor de capital del mundo. Sí, pues ni modo de alegar con Larry Fink, es como meterse con Sansón a las patadas. La tercera variable pro cripto es la de la ciclicidad de Bitcoin. La historia de Bitcoin nos dice que el precio de BTC y por lo tanto el resto de las criptomonedas se mueve en un ciclo que dura más o menos 4 años. Inicia con el halving para los miners a materializarse en abril del 2024 y es también un ciclo evidentemente manipulado por los inversionistas más grandes o ballenas que explotan la amnesia o la mala memoria de los inversionistas amateurs que olvidan por completo las
emociones y caídas de precio del pasado. Para mí, en realidad, la cuarta nueva variable pro cripto, la más importante es... Esta cuarta variable se apoya en las tres primeras. Si bien es la más difícil de entender, bien, como dice el maestro, puede ser la más relevante de todas las variables pro cripto, ya que define fundamentalmente el plano de inversión general los próximos 10 años. Ah, ya sé, vas a hablar de política monetaria, ¿verdad? Qué flojera, hermano. Sí, la política monetaria tiene que ver con todas las herramientas disponibles que tiene un banco central para controlar la inflación y estimular el crecimiento económico de un país. Mismas herramientas que podemos resumir en subir y bajar tasas de interés de referencia. Ahora bien, todo indica que la próxima década estará definida por tasas de interés relativamente altas, por lo menos por los tres únicos bancos centrales que importan, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. ¿Qué significa eso para Bitcoin y las criptomonedas, joven Padawan? Significa que la próxima década invertir en bolsa, invertir en acciones o renta variable traerá buenos rendimientos, pero no tan buenos como los de la última década, cuando las tasas de interés definidas por la Fed, el BCE y el Banco de Japón estuvieron tan bajas y más bien cercanas a cero. Por consiguiente, esto será un incentivo, muy fuerte incentivo, para que los inversionistas tradicionales, individuales e institucionales busquen diversificar sus portafolios de inversión en fuentes alternativas de rendimiento con mayor potencial, como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Ay, pero los activos más afectados por altas tasas son los activos de riesgo como Bitcoin. No si las tasas suben por las razones que están subiendo hoy, es decir, expectativas de mayor crecimiento macroeconómico en el futuro de mediano y largo plazo. En fin, estas son las variables que componen la base o la plataforma de despegue con el criptodestino lunar que hacíamos referencia al principio. Estas son las variables que tenemos que aprovechar. Estos son los factores que tenemos que traducir en acumulación durante esta fase antes de que se acabe, antes de que se cierre la ventana de oportunidad. Pero si tú ya sabes esto, entonces todo el mundo lo sabe, joven Padawan. Entiendo ese razonamiento, maestro, pero la verdad es mucho más compleja, por más trillado que se oiga eso último. Punto número 2. Si lo sabes, todos lo saben. Y si todos lo saben, entonces no importa. Si te encuentras en alguna reunión con amigos, familiares o compañeros de trabajo y les hablas sobre las variables que se están alineando a favor de una gran explosión cripto para el próximo bullrun, es probable que algún escéptico te diga: ok, pero si tú sabes estas supuestas variables pro cripto, entonces quiere decir que ya cualquiera las conoce, y si ya cualquiera las conoce, entonces el precio de Bitcoin ya hubiera subido. Es que sí es buena pregunta. Si ya sabemos que todo eso va a pasar, ¿por qué no se refleja hoy eso en el precio de Bitcoin? Vamos por partes. No hay que subestimar tanto la información que tenemos. Estoy de acuerdo en que quizás somos personas convencionales, pero eso no significa que la información que tengamos sea siempre también convencional. Con esto recuerdo casi con lujo de detalle el primer trimestre de 2020. Muchos sabían que venía el halving en mayo y se decía con frecuencia: si ya todos sabemos que viene el halving, entonces no va a tener mayor impacto en el precio. Y justamente el día del halving, el 11 de mayo de 2020, y durante los siguientes 70 días no pasó mayor cosa con el precio de Bitcoin, que se mantuvo en un estrecho rango alrededor de $9,000 por BTC. Pero después de ese periodo y durante 270 días, Bitcoin más de 600% subió, sí. Exacto. Tratemos de evitar ese error. No subestimemos la información que tenemos solo por el hecho de tenerla. No caigamos en el síndrome de la autocripto subestimación cognitiva bursátil. Más bien, admitamos que vivimos en un mundo donde hay más información y más disponible que nunca, y por lo tanto gestionarla y administrarla es también más difícil que nunca. Jeje, contesta lo que se te preguntó. Si los planetas se están alineando, ¿por qué Bitcoin no está ya en $100,000? Tres razones. Primero, como bien tú dices, los planetas se están alineando y no están todos ya alineados. Segundo, al final existen varios grupos de personas en relación a todo lo que tiene que ver con la industria cripto. Los que no saben nada al respecto, los que tienen una noción parcial, los que tienen casi toda la información pero no saben conectar los puntos, y por último, los que sí han sabido conectar los puntos para hacer las mejores proyecciones de precios. Este último grupo, curiosamente, es el más pequeño de todos, pero también es el grupo en el que todos
nosotros estamos. Y tercero, los grandes capitales del TradFi están ocupados buscando rendimientos en otros lugares. Exacto, algunos ya están en cripto, pero la mayoría de los gestores tradicionales de activos no invertirán en Bitcoin hasta que no llegue a 45,000, por ejemplo. Es decir, hasta que no sea muy clara la tendencia alcista. Estos gestores entonces, y por lo tanto están buscando rendimiento en otro lado y no tienen la paciencia que quizás nosotros sí, de esperar en la fila cripto hasta que todas las variables estén alineadas. Es que de aquí a que Bitcoin llegue a 45,000 habrá mucha volatilidad. Definitivamente, por eso es difícil ser un pionero, por eso es complicado ser oportuno antes de que llegue el fervor sobre cualquier activo, ya sea el oro, por ser desenterrado en California durante el siglo XIX, ya sea una flor de tulipán que llegó a valer el salario anual de un artesano por el FOMO de los holandeses del siglo XVII, o ya sea un terreno cuyo precio se multiplicará varias veces una vez que la constante expansión de una ciudad latinoamericana lo permita. En fin, ser pionero no es cosa fácil, ser un criptopionero mucho menos. De ahí la importancia de entender la relevancia de esta oportunidad. Relevancia que, de no ser entendida, resultará en que pierdas tu boleto hacia nada más y nada menos que la luna. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en noviembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.